¿Sabías que el máximo goleador de la Copa Libertadores no es argentino ni brasileño? ¿Que su apellido no es Maradona y su apodo no es O Rey, como le decían a Pelé? No. Hoy en Divagando vamos a hablar acerca de un jugador que injustamente ha querido ser olvidado o ninguneado por algunos sabelotodos del fútbol, por algunos eruditos, y cuyo nombre debería ser vitoriado y alabado por miles y millones de personas que disfrutan del deporte, y no solamente mencionado de vez en cuando por alguno que otro que dice reconocer un poco de historia de fútbol. Hoy vamos a hablar acerca de Alberto Spencer, el ecuatoriano que conquistó Sudamérica, venció al mismísimo Real Madrid y no contento con eso, le hizo goles y sobre todo dejó una huella que injustamente el tiempo ha querido borrar. Bienvenidos a Divagando, mi nombre es Luis y quédate para conocer un poco de la historia de Alberto Spencer. Nacido el 6 de diciembre de 1937 en Ancón, una pequeña localidad de la provincia de Santa Elena, en Ecuador, obviamente en la costa ecuatoriana, Alberto Pedro Spencer Herrera creció entre campos de fútbol improvisados y sueños de grandeza. Su talento natural era evidente desde muy joven. Sus inicios fueron en el Club Everest, club de Guayaquil, donde debutaría profesionalmente en el año 1955. Desde entonces ya mostraba su capacidad goleadora, su potencia física y su visión de juego. Y fue justamente con Everest donde protagonizó uno de los traspasos, o bueno, el primer traspaso importante en la historia del fútbol ecuatoriano. En el año 1959 jugarían un amistoso en Uruguay contra el Club Peñarol. Dicho fichaje se realizaría por la módica cantidad en este tiempo, aunque para ese tiempo era muchísimo, de $13,000. Un monto que hoy más o menos estaría bordeando los 140 o $150,000, pero cuyo impacto en su carrera no tiene comparación y no tiene precio. En el Club Everest, en apenas 2 temporadas, Spencer lograría un total de 101 goles, pero sería con Peñarol donde el ecuatoriano se convertiría en leyenda, ya que formaría parte de aquel mítico equipo aurinegro que dominó el fútbol sudamericano en la década de los 60, ganando 3 Copas Libertadores en 1960, 1961 y 1966, y sumado a esto también acumularía 2 copas intercontinentales, 1961 y 1966 respectivamente. En esta última, la de 1966, sería la más mítica, pues se enfrentaría al mítico Real Madrid. Sí, ese Real Madrid de Puskás y de Di Stéfano, en donde Spencer anotaría 3 goles. Así es, a lo largo de la serie, porque antes se jugaba un partido en Europa y un partido en Sudamérica. En Uruguay, Spencer anotaría uno de los 2 goles y en España, Spencer anotaría 2. Es decir, el resultado fue 2-0 y Spencer sería el autor de esos 2 goles, dando un total de 3 goles en una serie de Copa Intercontinental. Alberto Spencer fue un hombre clave durante la conquista del mundo por parte de los uruguayos. Recordemos que en esos años Uruguay tenía un fútbol bastante avanzado. Y aquí es donde viene ya un dato muy importante. Alberto Spencer anotaría un total de 54 goles en la Copa Libertadores, siendo a día de hoy, más de 50 años después, el máximo goleador del torneo. Y en la Copa Intercontinental, pues, ¿recuerdas los 3 que te dije? Súmale a esto que en la edición pasada anotaría 3 goles más, dando así un total de 6 goles en Copa Intercontinental, superando al mismísimo Rey Pelé, quien nada más tendría 3 goles. En ese escenario mundial, Spencer brilló con una intensidad que obviamente desafía al olvido. De hecho, Alberto Spencer muchos años después tendría un programa en la televisión en donde se dedicaba a invitar a ex estrellas del fútbol o estrellas en su momento para conversar y dialogar acerca de anécdotas y del deporte. El programa más mítico es cuando invitó al Rey Pelé para conversar acerca de fútbol. El Rey Pelé, en un acto de gran humildad y de valentía, porque no es fácil reconocer cuando alguien logra un hito por el que tú también estabas luchando, Pelé reconocería y felicitaría públicamente a Alberto Spencer por ser el máximo goleador de la Copa Intercontinental. Un dato muy curioso es que Alberto Spencer lograría jugar, o bueno, llegaría a jugar en 2 selecciones, en la de Ecuador, su país natal, y en Uruguay como invitado.
limitado. Con la tricolor defendía la camiseta durante las eliminatorias y alguno que otro torneo, obviamente en su juventud y en su mejor momento, pero cuando se volvió un ídolo en Uruguay debido a sus grandes temporadas en Peñarol, donde conquistaría por 8 veces el título nacional y aparte de establecerse como un ciudadano uruguayo, fue convocado también por la Celeste y jugó uno que otro partido amistoso y hasta llegó a marcar goles. Uno de los más históricos, o incluso el más histórico, fue el que le marcó a la selección de Inglaterra, que un par de años después sería campeona del mundo. Spencer recibiría una invitación por parte de la Federación Uruguaya de Fútbol, o bueno, Asociación Uruguaya de Fútbol, para jugar con la selección el Mundial de Inglaterra 1966. Obviamente, invitación a la que Alberto rechazaría de forma muy educada, porque eso sí, era un gran atleta, pero también era un caballero fuera de las canchas, y el motivo de su rechazo a la invitación para jugar el Mundial con Uruguay sería que no podía traicionar a su país de origen. Era todo un caballero, ¿qué les diré? ¿Y por qué pasó esto? Pues el fútbol recién se estaba construyendo como negocio, como institución, y muchas de las ligas eran amateurs. Por ende, la FIFA en aquel entonces no tenía reglas tan estrictas ni tan claras sobre la doble nacionalidad deportiva, y recordemos que esto no lo hizo solo Spencer. De hecho, Di Stéfano lo llegó a hacer en alguna ocasión, si no me equivoco. Jugó con España, jugó con Argentina y jugó incluso uno que otro partido con Colombia, si mal no recuerdo. Y bueno, Di Stéfano y Spencer fueron de los dos privilegiados que pudieron representar a más de un país durante su carrera futbolística. Durante su mejor momento, los mejores clubes de Europa, llámense Inter de Milán, AC Milan, Real Madrid, Juventus e incluso el mismísimo Barcelona, llegaron a preguntar por él y se interesaron en ficharlo. Pero Spencer, un hombre leal y muy respetuoso a sus raíces y sobre todo agradecido con Peñarol, porque en el club no solamente sería el mejor pagado, sino que sería el más consentido, decidió quedarse. Fue el club donde decidió quedarse, lo hizo su casa, y de hecho a día de hoy en Peñarol, cuando uno pregunta por Alberto Spencer, es un símbolo de respeto. Es una persona muy 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 querida y muy respetada por todos los hinchas de Peñarol, y me atrevería a decir que incluso por los hinchas uruguayos de aquel tiempo. De hecho, hace tiempo vi un video sobre quién era el mejor jugador uruguayo, el mejor jugador extranjero que jugó en Peñarol, y muchas personas mayores y no tan mayores nombraban a Alberto Spencer, y de hecho creo que ganó por mayoría. Hablemos de todo lo que hizo Spencer, sobre todo recuerdan que les dije que logró marcar 101 goles en solo 2 temporadas con Everest. Pues me tomé la libertad de anotar sus datos, y bueno, con Peñarol, donde vivió una carrera de ensueño, lograría marcar 326 goles en casi 500 partidos. En total, Spencer marcaría un total durante toda su carrera de 449 goles. Aparte, en Peñarol ganaría las 3 Copas Libertadores ya mencionadas, las 2 Copas Intercontinentales y 8 campeonatos uruguayos, sin tomar en cuenta las copas que se jugaban aparte de Uruguay, porque cuando hablamos de campeonatos uruguayos hablamos de la liga, pero también se jugaba la Copa de la Liga, y de esas también ganó, si no me equivoco, 5 o 6. Luego de una carrera de ensueño en Peñarol, de nunca haberse querido ir y de amar a Uruguay como su segunda casa, Alberto Spencer de Peñarol saldría en 1971, deseoso de volver a su país natal, y sería Barcelona Sporting Club el club encargado de ficharlo. Aquí pasaría sus últimos años, jugaría una edición más de Copa Libertadores, y es donde termina de marcar todo su récord, es donde termina de establecer los 54 goles que a día de hoy nadie puede superar. Spencer no solamente ha sido un goleador y un sinónimo de buen fútbol. Spencer fue un puente entre Ecuador y el resto del continente, y por qué no, en el resto del mundo. Un jugador que demostró que el talento no entiende de nacionalidades y mucho menos de mercados. Spencer fue el primer fichaje internacional del fútbol ecuatoriano, y lo más increíble es que fue un futbolista negro salido de un club que no era relevante y que era de un entorno en donde lo más probable es que él hubiera jugado fútbol un tiempo y hubiera terminado trabajando en unas de estas empresas petroleras que vinieron al país en esos años. Spencer no solamente es el símbolo de lo que les acabo de mencionar, de hecho fue el primer ecuatoriano que pudo brillar fuera del país, fue el primer ecuatoriano en ganar una Libertadores, fue el primer ecuatoriano en hacerle goles al Real Madrid, y es el único jugador de la historia que le ha duplicado los goles a Pelé en un torneo intercontinental.
intercontinental. Aparte, fue el primer ecuatoriano que logró ser pretendido por gigantes de Europa. Si bien hoy tenemos jugadores increíbles que juegan en los mejores clubes de la élite mundial, por nombrar alguno que otro, les podemos decir figuras como Antonio Valencia, que fue capitán del Manchester United, llegó a ganar títulos, jugó más de 10 años en la élite del fútbol inglés. Tenemos a Ener Valencia, que fue ídolo en Turquía y en México ni se diga. El mismísimo William Pacho, quien hoy por hoy es campeón de la UEFA Champions League jugando en el Paris Saint-Germain como titular de paso. Tenemos a un Piero Hincapié que juega en Alemania, que es pretendido por grandes clubes de Europa. Pervis Estupiñán, que está jugando en el AC Milan como titular, todavía fue pedido directamente por el director técnico para jugar en el AC Milan. Recordemos también el Equa Brighton donde estuvo el gran niño Moisés Caicedo, quien a día de hoy se convirtió en el fichaje más caro del Chelsea, que es campeón de la Conference League y de paso es campeón del Mundial de Clubes. Cómo olvidar también a Kendry Páez, quien con solo 16 años fue fichado también por el Chelsea de Inglaterra, y así puedo alargar muchísimo el video hablando de grandes jugadores que llegaron a la élite mundial. Gracias a Alberto Spencer, muchos de estos jugadores, gracias a Alberto Spencer, Ecuador fue reconocido en el mundo futbolístico como una cantera que puede exportar jugadores de calidad, muy disciplinados y con una mentalidad ganadora. Pero hay que reconocérselo, porque mucho se habla de estos jugadores, pero poco se habla de quienes fueron los parteaguas. En su caso, el primero que llevó la bandera fuera del país fue el señor Spencer, a quien se le merece reconocer que fue un héroe, pero lastimosamente es un héroe silencioso. Fue el parteaguas del fútbol ecuatoriano, el que abrió el camino, el que gritó los goles por nosotros y el que, aunque la historia ha sido ingrata con él y ha tratado de olvidarlo, de ningunearlo y de dejarlo en un segundo plano, sigue vivo en cada balón que rueda, en los barrios de Guayaquil, en Quito, en Esmeraldas, en Quinindé, en Ancón, en el Valle del Chota, en Lago Agrio, en Cuenca, en Loja, en todo el territorio nacional, porque Alberto Spencer nació en un entorno bastante fuerte, bastante crítico y terminó siendo el ídolo de miles de personas quienes a día de hoy lo siguen recordando. Imagínate ser el ídolo de la tierra, en la tierra de los primeros campeones del mundo, ser el ídolo en un país donde el fútbol es religión, ser ídolo en un club donde se han ganado 5 Libertadores y solo él ganó 3. Así de grande es la figura de Alberto Spencer y creo que merece un poco más de reconocimiento. En resumen, Spencer es la prueba de que los grandes no siempre necesitan un mundial y tampoco muchos reflectores. Su legado no está en trofeos mediáticos, tampoco está en ser una persona polémica, sino en cifras imposibles de ignorar. Fue humilde, fue letal en el área y obviamente sus goles lo llevaron a la eternidad. Superó a Pelé en un Intercontinental. ¿Cuántos jugadores pueden decir eso? Marcó más goles que nadie en la historia de la Libertadores, lo cual es un tema de orgullo, y lo hizo siendo negro, ecuatoriano y parte de un país y de un pueblo que no tenían reconocimiento futbolístico en ese tiempo y que quizás no se imaginaba nadie que pudiera salir un crack de ese tamaño a conquistar el mundo como lo conquistó Alberto Spencer. Su historia es una deuda con el fútbol ecuatoriano y con el fútbol sudamericano, pero a través de estos espacios donde se cuenta lo que nadie te quiere contar, se está haciendo justicia. Alberto Spencer dejaría esta vida el 3 de noviembre del año 2006, luego de haber visto cómo Ecuador clasificaba a su primer mundial el 7 de noviembre del 2001 y cómo repetía la hazaña para ir al Mundial de Alemania en el año 2006. Spencer fallecería luego de una complicación post-operación del corazón en Cleveland, Estados Unidos. Luego de su vida como futbolista, Spencer regresaría un tiempo a vivir en Uruguay y trabajaría en la embajada de dicho país. Trabajaría un tiempo breve. A la hora de su muerte, Spencer no recibió ningún tipo de homenaje post-mortem, no tuvo ningún tipo de tributo y solamente existió uno que otro reportaje, y lo más triste es que murió en silencio. Ecuador olvidó a su más grande figura dentro del fútbol,
mientras el resto de América lo lloraba, lo admiraba y lo aclamaba. Y es que lastimosamente en Ecuador pasa eso. Solemos ser una sociedad muy ingrata con grandes ídolos. Pasó con Julio Jaramillo, los fans de Julio Jaramillo fuera de Ecuador aseguraban y juraban que Julio Jaramillo era colombiano, otros decían que era mexicano, otros decían que venezolano, pero nunca se terminó de aceptar, mientras él estuvo en vida, que él era ecuatoriano. Y es que muchas personas en Ecuador lo menospreciaban o lo hacían de menos solo por ser de aquí. Lo mismo pasó con Alberto Spencer, un genio adelantado a su época, un gran futbolista, uno de los mejores delanteros, y qué falta que le hacen los delanteros hoy a la selección de Ecuador. Y para mí fue un verdadero pionero en cuanto a fútbol se refiere, y dudo mucho que al menos en estos 50 años exista un crack de esa envergadura, exista un goleador de ese nivel, con ese olfato y esas ganas de hacer goles todo el tiempo, de no saciar el hambre de goles y tampoco el hambre de victoria, porque si bien Alberto fue un gran goleador, Spencer fue una persona que ganó muchos títulos y que fue muy inteligente. Si mal no recuerdo, creo que fue Guillermo Almada el que dijo que el jugador ecuatoriano va a ser crack el día que cambie de los hombros para arriba. Si bien han habido muchos jugadores, como los que mencioné, que han llegado a la élite por su disciplina y por su estabilidad y por la mentalidad que tienen, hay muchos otros que empiezan bien y terminan mal, que terminan siempre yendo de más a menos. Y sería bueno que esto dejara de pasar, porque Ecuador es una tierra con mucho talento futbolístico, y no solo futbolístico, musical, artístico, eh, mucho talento científico en biología, en medicina, en química. Entonces, bueno, hay muchos escritores ecuatorianos muy buenos. Entonces creo que no solo eso de cambiar la mentalidad de los hombros para arriba se aplica en los futbolistas, sino en muchos más temas, ¿no? Para terminar, se puede decir que hay leyendas que nacieron antes de los likes, que nunca necesitaron un filtro para brillar, que por más que no aparezcan en libros de grandes récords, se sabe que estuvieron ahí, se sabe que existen. Y un ejemplo de esto es Alberto Spencer, el hombre que fue grande antes de que el mundo estuviera listo para aplaudirlo. Muchísimas gracias por ver esto. Mi nombre es Luis, como ustedes ya saben, y esto fue Divagando. Nos vemos en un próximo episodio. Les agradezco si llegaron hasta acá y espero se puedan suscribir para ver más contenido como este. Déjate un comentario si te gustó el video. Y nada, nos vemos en una próxima edición. Y recuerden que puedes ser un genio y aún no lo sabes. Así que un abrazo, cuídate, sigue trabajando duro y nos vemos dentro de poco. Chao.